GEOCAN, Asociación de Recursos Humanos de Canarias. Somos una asociación profesional de profesionales de recursos humanos que nos dedicamos a trabajar por el valor de las personas trabajadoras en las organizaciones, a primar el desarrollo, a primar la formación y a darle valor a cada una de las profesiones dentro de nuestras organizaciones para conseguir, porque tenemos claro desde nuestra posición que las personas son claves para conseguir el éxito de cualquier organización. Por eso, bueno, pues trabajamos para ello. Directores de recursos humanos y gerentes y, bueno, promovemos buenas prácticas, compartimos experiencias, sobre todo para trabajar esa promoción en el desarrollo y en la excelencia de las personas en el trabajo. ¿Qué hacemos a lo largo del año? Pues hacemos networking donde conocemos, bueno, vamos a conocer servicios, conocemos diferentes formas de trabajar, eventos y jornadas. Trabajamos y nos compartimos buenas prácticas y novedades en temas laborales. Hacemos un congreso de recursos humanos a nivel, bueno, pues el congreso más grande que tenemos en Canarias, donde, bueno, pues compartimos también muchísima información. Trabajamos también pues para esa presencia de marca, esa notoriedad y sobre todo poner en valor que las personas sean el centro de la organización en nuestras empresas y en Canarias para ayudar, sobre todo, pues sabemos que uno de los sectores principales es el turismo y por eso estamos aquí. Contamos también con un portal de empleo donde, bueno, pues ayudamos a nuestros asociados a poder publicar sus ofertas y ayudar en esta ardua tarea de la captación y selección del talento, que es una de las cuestiones que vamos a trabajar y a tratar hoy aquí. A ver. Bueno, pues estamos en esta mesa y estamos en esta mesa para tratar con grandes profesionales y compañeros que presentamos en primer lugar. Tenemos a Sonia Martínez, presidenta de GEOCAM y directora de Recursos Humanos de Gloria Talaso y Hoteles. Tenemos a Daniel Padrón, director de Recursos Humanos de Heineken en Canarias. Y tenemos a María Isabel, que es la directora de Canarias Hospitality, en Canarias también, y bueno, con ahí también proyecciones. Cuando nos pusimos a plantearnos cómo estaba el tema de la gestión de personas, qué es lo que nos preocupaba en este sector y en general, en qué está ocurriendo, nos pusimos a hablar de lo que vivimos en el día a día, ¿no? Un aumento del absentismo, un cambio en las expectativas de las personas que, bueno, pues quieren otro tipo de cuestiones que antes no se ponían sobre la mesa. Hablamos de conciliación, hablamos de una gran rotación. Sacábamos números como que el 48% de las personas de las organizaciones tienen previsto cambiar de empleo. Y eso está en todas nuestras empresas. Un 60% está dispuesto a cambiar, aunque tenga un salario más bajo, pero tenga un trabajo más atractivo. Y veíamos otro dato que el 51% tiene como prioridad la conciliación, ¿no? Y dentro de este paradigma, de este panorama que tenemos actualmente, nos preguntábamos qué podemos hacer. Y desde Recursos Humanos pues nos planteamos, oye, ¿qué prácticas podemos poner en marcha? ¿Cómo podemos cumplir estas expectativas y este nuevo panorama que está en la actualidad? Y decíamos, oye, sacamos muchísimas buenas prácticas que a lo mejor vienen dadas, oye, pues ahora hay que trabajar de esta manera, hay que hacer, y hacemos como un café para todos, ¿no? Y decíamos, ¿cómo podemos ayudar o qué podemos hacer o aportar a esta mesa, a esta charla, a esta conversación, para realmente cambiar este panorama y que hagamos algo que realmente pueda ser beneficioso para bueno, que nuestras personas estén mejorando estas relaciones y que estos datos vayan cambiando? Y hablábamos de que al final era importante personalizar las relaciones, que al final tenemos que lanzar iniciativas, lanzar acciones que realmente respondan a las expectativas de las personas que trabajan con nosotros. Yo puedo lanzar un programa que puede ir bien a mis trabajadores o a los de Sonia o a los de... pero ¿qué es lo que quieren? Entonces, creíamos fundamental y vamos a tratar en esta mesa de esto, que es importantísimo en la gestión de personas, en la gestión de talento, en el motor del éxito de las organizaciones, conectar, escuchar, y vamos a ver lo que es escuchar, y personalizar cualquier acción en realmente qué expectativas tienen las personas en nuestra organización. Y bueno, lo que primero nos planteábamos en este nuevo panorama, que ya no es tan nuevo, es, bajo vuestro punto de vista, ¿qué cuestiones hemos visto a lo largo de vuestra experiencia que han cambiado más en cuanto a las expectativas de las personas trabajadoras? ¿Qué es lo que requieren? Isabel. Bueno, a ver, es verdad que el mundo laboral es un mundo antes y después del COVID. Cuando se origina el COVID, al final empezó algo que fue el teletrabajo, era algo que era imposible de realizar de un día para otro, todo el mundo estaba teletrabajando.
Luego, la parte de digitalización, había gente que era muy cercana a la digitalización, otra no, y al final todo el mundo se tuvo que digitalizar, sí o sí. Y por otra parte, empezaron a tomar importancia unos valores que antes no tenían importancia o que parecía que sí, pero a la hora de la verdad no lo eran. Entonces, esto lo que ha hecho es que ha dado un cambio rotundo a la hora del trabajo que hacemos nosotros en los departamentos de gestión de personas o de recursos humanos, porque lo que vemos es que hoy en día sí el salario es importante, porque el que diga lo contrario no es verdad. El salario siempre es importante siempre y cuando satisfaga mis necesidades básicas. A partir de allí, hoy en día el mercado que tenemos por delante busca otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Yo creo que lo primero que nosotros estamos observando es que la gente busca flexibilidad, sobre todo en el sector de la hostelería, que es un sector que ha sido tan castigado por unos turnos tan largos, unas jornadas interminables, los descansos no se cumplen. Ha habido todo un trasfondo allí que ha perjudicado todo lo que es el mundo laboral en el sector de la hostelería. Y esto lo que busca ahora la gente que quiere trabajar en este sector es flexibilidad. Quiero unos horarios respetables, quiero trabajar en un tiempo, quiero respetar mis horas, estar el tiempo que corresponde. Además de esto también la gente busca bienestar. La gente quiere ir a trabajar a un sitio donde me sienta cómodo, donde me guste el equipo con el que trabajo, donde me tomen en cuenta en lo que hago, donde mi puesto tenga una repercusión en el impacto final de la empresa y yo lo pueda ver, donde me valoren. También pasa a tomar mucha importancia el tema de la salud, bien sea la salud mental o la salud física, pero tiene una importancia bastante determinante a día de hoy. La gente busca que en un trabajo lo ayuden, que le den herramientas para gestionar mejor el estrés, para gestionar mejor su propia salud. Y creo que por último, al final la gente también busca una flexibilidad en su vida personal con su vida laboral, aunque yo siempre considero que eso no tiene una separación. La vida laboral y la vida personal forman algo que no se puede separar, pero la gente quiere aprender a tener una vida con descanso, me quiero desconectar, no quiero que me llamen fuera de mi horario de trabajo. Y creo que desde el punto de vista de los gestores de recursos humanos es un grave error cuando vemos que alguien viene y te dice, bueno, ¿cuál es mi horario de trabajo? ¿Cuáles son mis días de descanso? Porque pareciera que eso va en detrimento del empleado y no es así. Al final, nosotros no queremos gente que trabaje más horas. Nosotros queremos personas que sean eficientes en sus puestos de trabajo, que cumplan con los objetivos que le hemos establecido. Y hoy en día lo que busca la gente es eso, flexibilidad, un poco de atención, un poco de clima laboral. Creo que va un poco, y eso antes no tenía una preponderancia como la que tiene hoy. Sonia, y si nos basásemos en el propósito, en el trabajo, en qué forma parte de nuestra vida, en qué momento nos encontramos ahora con respecto al anterior, ¿qué nos podrías decir? Claro, sí, como dice Isa, que ahora las expectativas reales o central de las personas se están basando en su calidad de vida. La primera pregunta que creo nos tenemos que hacer es qué es calidad de vida para cada persona. Porque para unas puede suponer simplemente el conciliar o puede suponer pasar unas vacaciones durante un momento determinado del año. O entre nuestros jóvenes hoy día el disponer de una vivienda que les permita tener independencia. O sea, la calidad de vida para unas y otras personas puede ser muy, muy diferente el significado. Esto impacta directamente en el propósito. Todos sabemos que cuando tenemos un propósito claro, que nos dirige hacia algo más allá de lo que es la mera tarea del día a día, pues va a impactar positivamente en nuestra motivación y en el compromiso, ¿no? Cuando conectamos ese propósito con el propósito de nuestra empresa, ¿no? Entonces, es posible que ya no esté alineado el propósito personal con el propósito de la empresa en la que trabajamos. Creo que el verdadero problema es que cuando consideramos que el mero trabajo es contrario a nuestro propósito. En el sector turístico, además, sobre todo si se trata de destinos vacacionales, como sucede en Canarias, bueno, pues trabajamos cuando los demás descansan. Entonces, esto puede mucho tener que ver con la percepción sobre la calidad de vida que ofrece el empleo en el sector, y creo que está impactando negativamente en la generación de nuevas vocaciones entre jóvenes o el hecho de que nuestros jóvenes decidan formarse y prepararse para trabajar en el sector.
Entonces, es fundamental reflexionar sobre cómo podemos comunicar nuestro propósito más allá de trabajar, hacer. Tenemos que conectar, comunicar y conectar ese propósito con el actual de las personas y bueno, y a ver cómo podemos facilitar un entorno de bienestar integral para las personas que les permita percibir que ese trabajo que realizan todos los días les lleva a algo más allá de la mera tarea que realizan cada día. Dani, y otra cuestión importante que también está sobre la mesa es que queremos un trabajo donde la experiencia sea idónea, donde tengamos una experiencia agradable desde que entramos hasta que salimos, que todo esto no solo sea un trabajo donde voy, vengo y me pagan, sino una experiencia de relaciones. ¿Cómo podemos trabajar una buena experiencia? Y tú que además tienes muy buenas prácticas en esto, cuéntanos cómo lo ves. Pues desde mi opinión, lo primero que tenemos que entender es el mercado en el que convivimos. Hemos escuchado grandes reflexiones acerca de esto y como empresa la responsabilidad tenemos que asumir que ya no ofrecemos un puesto de trabajo, ofrecemos una experiencia. Al final lo que nos va a diferenciar de la competencia de otros sectores es nuestra propuesta de valor hacia los candidatos. Creo que venimos hace años, podemos entender que ofrecíamos un puesto de trabajo con un salario atractivo. Eso hoy sigue siendo importante, pero hay que añadirle el punto principal que es en la trayectoria de esa persona dentro de la empresa, hacerle ver, hacerle sentir, experimentar tu propósito, tu experiencia, para que sea más un trabajo. Yo creo que aquí está el gran reto. El mundo laboral todos sabemos plenamente cómo está, las dificultades que tiene. Si algo podemos hacer, primero, nosotros asumamos la responsabilidad de ofrecer algo distinto y segundo, focalizarnos en esa experiencia, en ese propósito que durante la trayectoria de los empleados en la empresa tenemos que hacer sentir. Será la clave, lo que nos hará ser diferentes al resto. Muy bien. Bueno, esto es a nivel macro lo que está ocurriendo, pero luego tenemos que, decíamos, escuchar, ¿no? ¿Qué expectativas tienen los trabajadores de mi organización? ¿Cómo escucho? ¿Cómo conecto? ¿Cómo comunico? ¿Cómo al final yo encuentro qué es lo que quieren, ¿no? Y ahí decimos y hablábamos de la escucha activa, Isabel, escucha activa. Primero, ¿qué es esto de escucha activa? Y segundo, ¿cómo podemos llevar a cabo estas acciones dentro de nuestra organización para realmente captar esas expectativas que tenemos que cubrir en las personas trabajadoras? Bueno, a ver, la escucha activa hoy en día pasa porque escucharnos oír. Eso es lo primero, ¿no? La escucha activa pasa por intencionalmente sentarte con las personas y entender qué es lo que quieren los demás. Pasa por la empatía, por ponerte en el zapato del otro y ver realmente cuál es su percepción de lo que está ocurriendo. Y pasa por dar respuestas a todo lo que escuchas y a todo lo que ves. Nosotros en Canarian Hospitality creo que es uno de los valores más grandes que tenemos, es esa escucha, porque somos una organización básicamente plana. Plana me refiero a donde la distancia entre el puesto más responsable y el puesto menos responsable es muy corto, pero las responsabilidades están netamente muy claras y muy establecidas. Todo el mundo sabe cuál es la responsabilidad del CEO y cuál es la responsabilidad de un camarero, pero la distancia es bastante corta. Eso lo que permite es que la escucha sea a todo nivel, porque también es verdad que cuando hablamos de departamento de personas, pensamos que somos nosotros los que tenemos que escuchar. No, nosotros no solo tenemos que escuchar, tienen que escuchar todos los que lideran, equipos, áreas y departamentos. Al final esa escucha nosotros la llevamos, por ejemplo, tenemos acciones donde nos reunimos constantemente con los equipos a todos los niveles. Tenemos una acción que se llama el Café con el CEO, que nuestro CEO cada 3 meses va por todos los hoteles y se sienta con un grupo de empleados para escuchar qué está pasando. Es verdad que la gente al principio pensaba, bueno, a ver, al CEO ¿quién le va a decir nada? Pues sí, al final ahí es donde se huele, donde se respira lo que ves. Entonces le llegan cosas que a lo mejor nosotros en el día a día somos conscientes, pero lo vamos dejando de lado. Y quizás en ese momento te das cuenta de lo importante de esa comunicación. Participar con los equipos día a día, escuchar a las personas a nivel individual suena complicado, pero si no se le asigna esa función solo al departamento de personas o al departamento de recursos humanos, no es tan complicado, porque si todos escuchamos y desviamos todas las necesidades para encontrar esas soluciones, pues entonces no es algo complicado, al final escuchamos todo. Pasa también, yo creo, por ser transparentes
incluir a esas personas y a todos esos líderes y a todos esos empleados en las acciones que se hacen continuamente. Escuchar también el feedback que hay de lo que tú estás haciendo. Muchas veces, lo que decíamos antes, tú implantas un programa que a lo mejor no tiene nada que ver con la necesidad que tiene nuestra gente. O cuando tú lo implantas consideras que sí, porque has sacado esa necesidad de lo que te comenta la gente, pero luego no funciona. Hay que escuchar eso, hay que dar feedback, hay que estar cerca de la gente, hay que ir día a día a la operativa, a ver, a escuchar, a sentir, a oler y a reconocer lo que nuestra gente nos quiere decir. Y tú también a ver, porque cuando hablamos del absentismo, la gente dice, bueno, hay mucho absentismo. Bueno, sí, pero ¿y esos números que nos están diciendo? ¿En qué departamento hay más absentismo? ¿Y por qué? Encontrar la causa de las cosas que están ocurriendo, encontrar la razón de lo que ocurre ahí y darle una solución y buscar de alguna manera la base del problema para dar respuesta a la gente. Porque la escucha activa tiene un sentido siempre y cuando le des respuesta a la gente. Porque si no le das respuesta, no lo hagas. Estás perdiendo el tiempo. Que participen en ello. Muy bien, gracias, Isa. Y desde el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Que bueno, pues tenemos esa escucha, podemos hacer, sé y nos ha contado además Daniel, pues que está haciendo prácticas muy interesantes y sobre todo además con respuesta, ¿no? Porque lo que queremos ver aquí es hoy escucho y con eso que escucho, ¿qué hago? ¿Qué he conseguido? ¿Qué hemos hecho? Cuéntanos, Daniel, en qué hacéis en tu empresa en esa escucha desde vuestro departamento. Nosotros en Heineken lo que hemos hecho es intentar evolucionar el concepto de escucha activa más tradicional o más conceptual, y hemos evolucionado lo que llamamos tiempo en verde. Lo que hacemos es obligarnos nosotros, cuando digo nosotros digo departamento de personal, equipo directivo, mandos intermedios, a entender realmente qué es lo que preocupa o interesa al resto del personal. Y esto no se basa con un formulario de desarrollo, de desempeño. Esto donde mejor se tiene es una cafetería, con un café, con una cerveza, hablando directamente de tus necesidades. Esto lo trabajamos mucho y esto puede parecer tiempo perdido, para nosotros es tiempo invertido en luego tomar ciertas decisiones. Y podría poner muchos ejemplos, pero nuestra estructura salarial ha cambiado completamente gracias a este ejercicio. Antes teníamos un paquete retributivo fijo, variable, beneficio, y esto lo hemos evolucionado totalmente. Al final lo que queremos es, evidentemente, mantener un compromiso con un salario y un fijo, pero también que el paquete retributivo a nivel de beneficios lo marque la persona. Nosotros partimos de conceptos a cantidad. Al final todos los empleados tienen el poder de decisión sobre en qué quieren invertir o qué beneficios quieren ellos tener en las empresas. Hay quien se decanta por gimnasio, hay quien se decanta por seguro médico privado, cada uno es libre de decidir. Y al final nosotros como empresa tenemos un doble objetivo. El primer objetivo es mantenemos la equidad porque tratamos de beneficios similares para todos, y sobre todo lo que garantizamos es que damos respuesta a las necesidades de nuestros empleados. Y esto no se consigue si no entiendes, si no escuchas, pero escuchar de verdad. E insisto, y esto donde mejor se alcanza es con una conversación mucho más informal, salida de los procesos habituales que evidentemente también tenemos que mantener. Muy bien. Y esto es en la escucha interna, ¿no? La que hacemos a nuestra plantilla. Los que tenemos dentro, escuchamos, participamos, damos además respuesta a ello, pero, y esto tan importante que es el captar talento, ¿cómo estamos escuchando? ¿Cómo podemos escuchar a todos esos posibles candidatos en nuestros procesos de selección? A ver, parece lógico que si queremos atraer y fidelizar a nuestro talento, el primer paso es saber qué valoran esas personas de nuestras empresas, en qué somos atractivos, qué hacemos y también qué no hacemos, qué deberíamos hacer, ¿no? Lo más fácil es preguntar, lógicamente. En el encuentro del año pasado, recuerdo Ignacio Castillo nos animaba a preguntar a nuestros trabajadores actuales para saber por qué estaban trabajando en esta empresa y no en la empresa de al lado, qué les hacíamos, con qué les hacíamos felices. Nosotros en Gloria venimos preguntando a nuestros trabajadores desde hace ya unos cuantos años, y se nos planteó la necesidad o la conveniencia de dirigirnos a ese público objetivo, a esas personas, ese talento que queríamos atraer, ¿no? Entonces estamos haciendo encuestas a las personas que se inscriben en nuestro job site a una vacante.
bueno, pues les pedimos su colaboración de forma anónima, lógicamente, para que no interfiera ni se sientan vinculados por ese proceso de selección o esa vacante a la que han aplicado, y le preguntamos cuestiones, bueno, por qué han decidido apostar o solicitar una vacante en nuestra empresa, cómo nos han conocido, qué valoran de Gloria. Y bueno, pues llevamos unos meses con esos cuestionarios, llevamos casi 500 respuestas. Y bueno, nos llama la atención, por ejemplo, que un 2,3, solo un 2,3 se presenta a una vacante como su primer empleo, está buscando su primer empleo. Bueno, nos dice cosas, pues porque a ese segmento de edad, de jóvenes que están buscando su primer empleo, pues no sabemos hasta dónde estamos siendo atractivos. Luego un 5,4 del 97% restante, que no es su primer empleo, solo un 5,4 está buscando una mejora salarial, y la inmensa mayoría busca en nuestra empresa las posibilidades de un progreso, un desarrollo profesional, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos resultados, que son los que trabajamos y deberíamos orientar nuestras decisiones y futuras prácticas para atraer al público objetivo que queremos, ¿no? Y al talento que queremos. A ver, es básico el preguntar para saber, la escucha y luego tener la flexibilidad también para, con esos resultados que has obtenido, hacer lo que corresponda, ¿no? Muy bien. Daniel, procesos de selección, gente externa, y tenemos que hacerles sentir ese propósito de estos valores dentro de la organización. No han entrado y lo tienen que sentir ya. ¿Cómo podemos trabajar eso en nuestros procesos de selección desde ese momento, trasladar el propósito y la visión y los valores de la empresa? Pues yo diría que teniendo en cuenta dos cosas. Lo primero es sorprende y lo segundo inspira. Y eso lo tenemos muy claro a la hora de montar nuestro proceso de selección. O sea, si preguntamos antes a los candidatos, posiblemente sobre cómo sería el proceso al que se van a enfrentar, posiblemente nos digan, pues será un formato pregunta-respuesta, en una sala, en un despacho, y bueno, me darán un feedback al cabo de X tiempo. Nosotros ese formato lo dejamos a un lado, intentamos ser lo más disruptivos posible y nos vamos a una barra de un bar. Al final intentamos sorprender con una cerveza en la mano, evidentemente 0-0, por supuesto. Se vive mejor, y se vive mejor, y se siente mejor y conoces mucho mejor al candidato. Entonces, desde el primer punto ya estás generándole una experiencia que te pone en un posicionamiento mucho más atractivo a la hora de poder decantarse por ti. Y nosotros como empresa, evidentemente, conocemos mucho mejor a la persona. Lo sacamos de la zona de confort, huimos de esos modelos más tradicionales o más habituales e intentamos ver la parte de atrás que cuesta más encontrar en los candidatos. Normalmente esa parte o esa información la conoces cuando se incorpora a tu empresa, intentamos verla antes. Eso también nos lleva a que cuando avanza el proceso y la persona seleccionada, sabes realmente cómo poder aportarle una propuesta atractiva, tanto salarial como de desarrollo, como de evolución de la empresa, mucho más ajustada a sus necesidades. Yo creo que también, vuelvo otra vez al concepto, las empresas tenemos la responsabilidad, si queremos ser distintos o intentar atraer al mejor talento posible, de hacer las cosas algo distinto. Intenta ajustarlo, trabaja mucho en esa sorpresa y esa inspiración hacia los candidatos. Muy bien. Muy bien, hemos atraído talento porque hemos tenido en cuenta sus expectativas y ya está dentro de la organización. Y en Hospitality Canaria tenéis alguna buena práctica que sirve para comprometer y fidelizar a ese talento. Cuéntanos un poco rapidito, porque ya con esto vamos a ir finalizando. A ver, en Canarian Hospitality, nosotros desde el Departamento de Personas, Talento y Cultura, el core de nuestro trabajo se basa en desarrollar esas herramientas. Pues desarrollamos herramientas, un programa de reconocimiento, lo que en todas las empresas se llama la evaluación del desempeño, nosotros lo trabajamos como una herramienta meta, que es una herramienta de desarrollo. Realmente estamos constantemente elaborando herramientas para eso, instrumentos que nos permitan fidelizar, pero creo que la mayor
ventaja competitiva a la hora de fidelizar empleados es la transparencia que tiene la empresa. Nosotros la información se comparte entre todos los empleados, da igual el nivel que tenga. Tú tienes, por ejemplo, un presupuesto con el que trabajas y ese presupuesto es de conocimiento para todo el mundo, y el impacto de lo que tú tienes en tu puesto de trabajo sobre presupuesto, al final lo tienes tú claro porque lo estás viendo todo el tiempo. Esa información va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de una manera muy clara. Entonces eso hace que el empleado se sienta en todo momento claro del impacto que está teniendo sobre el movimiento de la empresa como tal. Perfecto. Muy bien, pues para ir cerrando ya la mesa, que llevamos con el tiempo justito, me gustaría que compartiésemos una última reflexión sobre qué significa esto de conectar, esto de fidelizar. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Última reflexión a modo de titular sobre las reflexiones que hemos tenido. Bueno, yo diría que para fidelizar lo más importante es operacionalizar ese propósito y decirle a cada puesto de trabajo el impacto final que tiene sobre ese propósito. Y eso es fidelizar. Muy bien. Daniel. Yo creo que hay que seguir priorizando la conexión humana, fomentar esa comunicación bidireccional, creo que es clave, porque nos ayuda a entender mucho más la realidad y a poder aportar soluciones justas para cada momento. Muy bien. Sonia, ¿qué nos dirías? La necesidad de adaptar nuestras políticas y nuestras prácticas a las expectativas reales de las personas, pues porque ello va a fortalecer, va a permitir conectar el propósito de las empresas con el propósito de las personas y de sus equipos. Muy bien. Pues finalizamos con que ¿qué necesitamos? Necesitamos empresas donde la cultura sea auténtica, donde la cultura sea cercana, donde la cultura tenga un propósito, donde gestionar talento no es más que gestionar personas, y tenemos claro que las personas son el motor y el éxito de nuestras organizaciones. O sea que os animamos a seguir compartiendo estas buenas prácticas y a seguir pues trabajando por el valor de las personas en nuestras organizaciones. Gracias. Gracias A todos.